Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro séptimo capítulo de La Cocina de la Historia. Tenemos a una invitada en esta oportunidad de acá, de Chile, que es Adriana Palomera, con la cual vamos a conversar sobre las mujeres anarquistas, precisamente en Chile a comienzos del siglo XX. ¿Ya? Adriana es profesora de Historia y Geografía por el Instituto Profesional Blas Cañas, es magíster en Historia por la Universidad de Santiago y es doctora también en Historia, es doctora en Estudios Americanos del IDEA, ¿cierto? De la Universidad también de Santiago de Chile. Así que, como les comentaba, vamos a conversar en esta oportunidad sobre estas mujeres anarquistas chilenas, ¿cierto? Comienzo del siglo XX, y estamos muy contentos de poder contar con la presencia y con la participación de Adriana. Así que le damos la bienvenida. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación, te agradezco de verdad, especialmente en estos momentos, ¿no? Yo creo que hemos avanzado estoy pensando desde que empezamos a trabajar el tema a la actualidad mucho respecto a las mujeres. Sin embargo, falta conocimiento de nuestro pasado y de la presencia de ella. Entonces te agradezco enormemente por la oportunidad de hablar sobre Sí, eso. esa es la finalidad de este canal, en realidad, poner en circulación el conocimiento que en muchas ocasiones queda restringido más que nada al ámbito universitario. Entonces la idea es socializar nuestras investigaciones, socializar nuestra producción también historiográfica y darla a conocer también a través de otros medios, sobre todo considerando el contexto que estamos viviendo hoy en día, no solo en Chile, sino que en el mundo en general. Entonces te agradecemos nuevamente. Hace rato ya que te queríamos tener acá en la Cocina de la Historia, así que se dieron las condiciones No, está muy interesante para que nos, nos acompañara. Dígame. no, te digo que además está muy interesante, vi un capítulo de lo que estás haciendo, me parece muy necesario, especialmente porque democratiza el conocimiento. Este es un espacio que llega a mucha gente y creo que es lo que hay que hacer, especialmente en este momento. Así que gracias. Sí, esa es la idea, seguir dialogando, poniendo en común y también motivar quizá a otros y a otras a seguir investigando y abriendo líneas de investigación del anarquismo. Yo soy de la idea que falta mucho por seguir profundizando. Yo creo que todavía hay material, hay fuentes, hay nuevas perspectivas de análisis, nuevos enfoques que nos permiten, yo creo, ir abriendo. Y en eso yo creo que estamos muchos, no solamente en Chile, sino que también en América Latina, que es lo que se puede constatar a partir de estos encuentros que se han hecho en el último tiempo en Argentina y el último encuentro de investigadores del anarquismo y investigadoras que se hizo en Montevideo, en la Universidad de la República. Así que bien. Oiga, para partir, le quería preguntar, eh, y como te contaba, es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas, que tiene que ver principalmente con cuándo empieza tu interés por la historia y por la historia del anarquismo y de las mujeres anarquistas en lo particular. Bueno, eso es como bien atrás, la verdad. Eh, yo creo que desde fines del 80, principios del 90, las primeras décadas, o sea, los primeros años del 90 también participé en algunos encuentros culturales, de estos bien diversos, ¿no? Donde había expresión a través de la música especialmente, y aparecían, digamos, estas nuevas corrientes o corrientes que tenían que ver con lo contestatario y distintas expresiones, ¿no? Lo que llamaban las tocatas y otros. Entonces había como una participación experiencial, por un lado, y luego en el desarrollo, digamos, de los años y de que uno iba estudiando, pero también de profesora, ¿no? Porque fui profesora muchos años de colegio. También me daba cuenta, había un ramo que nosotros hacíamos una asignatura que se llamaba Economía en ese entonces. Y me llamaba mucho la atención que se enseñaba, o teníamos que enseñar en el programa los sistemas económicos, y se enseñaba el capitalismo, el centralizado.
y nunca aparecía el anarquismo. Entonces yo empecé en esa época, estoy hablando en 95, 96, que cuando empecé a hacer clases y hacía esa asignatura, a decir, bueno, aquí falta otra visión, como dándole un sentido también ideológico, decir, esto está, sin ser anarquista, ¿no? Sino también desde un conocimiento, desde la idea de que tenía que haber una expresión formativa ¿Mm? hacia los estudiantes, ¿no? Que no fuera sesgada. Eso fue como el primer comienzo. Y luego, ya en el trabajo del quehacer académico, habiendo terminado, habiendo trabajando ya en el magíster, me puse a investigar en el vínculo migración e ideas políticas a los anarquistas en Magallanes. Entonces, la tesis la hice sobre el imaginario anarquista en Magallanes, la de magíster, y estuve muchos años en eso, que me costó mucho sacarla porque era muy loco, ¿no? Porque era el imaginario de los anarquistas y no había mucho de dónde sacar tampoco, porque yo no era de Punta Arenas, ¿no? Entonces era bien complicado. Y luego, en esa investigación de los anarquistas patagónicos, encontré que había mucho artículo sobre mujeres y eso me llamó mucho la atención. Estoy hablando, no sé, de fines del 99, el 2000, 2001, más o menos en esa fecha. Ese fue como el arranque y luego me encontré con otra persona que no era mi amiga, pero que también había empezado a hacer eso, que era Alejandra Pinto, que por otro lado estaba haciendo lo mismo. Y ahí un día, a través de una amiga en común, dijimos, oye, pero si estamos haciendo lo mismo, bueno, rescatemos esto. Y fue como maravilloso porque nunca nuestra intención fue, además, interpretarla. Yo sé que hay críticas, pero ¿por qué no la interpretaron? Tú sabes que nosotros lo presentamos cuando recién se había hecho la Universidad Arci, la propuesta del libro, que estaba, me acuerdo, el profesor Salazar, y nos dijo, sí, encantado, pero también quería que lo interpretáramos, y nosotros nos rehusamos a interpretarlo, porque nuestra única intención en aquel momento era rescatar los escritos y que hubiese una interpretación de los escritos sin intermediario, ¿no? Era como, hoy día creo que a lo mejor fue un error, pero esa fue una intención inicial. Ahí comienza. Bien, sí, Adriana está hablando de este libro en lo particular, que nosotros lo vamos a retomar, ¿cierto? Vamos a hablar de hecho de él, que se llama Mujeres y Prensa Anarquista en Chile, 1897-1931, donde Adriana con Alejandra Pinto son las compiladoras. Este libro, ¿cierto?, fue editado por la edición Espíritu Libertario y como decía, como nos señalaba Adriana, es una compilación de escritos de mujeres anarquistas, ¿ya? Y sin duda es un aporte, ha sido muy revisitado, muy consultado. Yo creo que muy tempranamente, apenas salió publicado, llegó a mis manos y siempre yo creo que lo hemos valorado en ese sentido, más allá de las críticas o la visión que uno puede tener hoy en día con respecto a él, pero sin duda es un aporte sustancial. Eh, Adriana, sí, se me ocurren dos cosas a propósito de lo que tú decías, ¿ya? En relación también a tus propias investigaciones. Una pensaba en, claro, en lo poco que se ha investigado el anarquismo en los extremos, ¿ya? Pensando desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista territorial. Es decir, yo creo que también falta mucho por seguir profundizando el anarquismo no sé, en el extremo sur, en Magallanes, y su vinculación también con el anarquismo argentino, porque ahí se dan otras dinámicas, y también por el norte. ¿Ya? De hecho, con Ivana hemos ido avanzando, tratando de establecer las relaciones entre los anarcos de Iquique, ¿cierto?, con la Pampa Salitre, de ahí con Bolivia, con Perú, con otros lugares, pero creo que falta hacer esa interconexiones. Y lo otro, pensaba también, a propósito de lo que tú me señalabas claro, pues, en realidad cómo uno va llegando también al estudio del anarquismo, de repente por vías medias indirectas, a propósito de otros temas, ¿cierto? Uno va como que va puliendo su propia línea de investigación, y es interesante lo que tú decías, es decir, cómo a partir de este trabajo de magíster, que tú te decías magíster eh, sobre el anarquismo magallánico, lo vamos a llamar de esa forma, pero cómo estas mujeres también aparecen, cómo van apareciendo en la fuente y su voz, que en muchos casos fue invisibilizada, igual irrumpe, ¿no? Yo creo que es interesante lo que tú dices, es decir, pensando que tu tema era otro, pero la presencia femenina está ahí.
¿cierto? Y es preciso seguir profundizando, dándoles voz también. Yo creo que durante mucho tiempo, eh, quienes escribieron la historia del movimiento obrero, ¿cierto? Y popular en Chile, el sesgo estuvo centrado precisamente primero en los proletarios, dejando de lado, ¿cierto?, a otros actores que también confluyen en contextos de transformación política y social. Y también las mujeres, po. Es decir, y no solo las mujeres, yo creo que a esta altura ya nos hemos dado cuenta que la historiografía más clásica, más tradicional, dejó afuera a los pueblos indígenas, dejó afuera la infancia, la niñez y la juventud popular, dejó afuera a la población afrodescendiente, no solo en Chile, sino que también en otros lugares de América Latina, y otros actores y actoras que hoy en día yo creo que están siendo visibilizados. Oiga, vamos a partir de lo general a lo particular. Y digo de lo general a lo particular porque tú publicaste hace algunos años un artículo que para mí creo que es súper interesante, que tiene que ver con qué decían los anarquistas clásicos con respecto a las mujeres, a la sexualidad y al control de la natalidad. ¿Ya? Eh, y en relación a eso quiero preguntarte, a partir de la revisión que tú hiciste, ¿qué decían los anarquistas clásicos con respecto a las mujeres y la sexualidad en lo particular? ¿Ya? Y ahí estamos pensando en Proudhon, Bakunin, ¿cierto? Kropotkin y Emma Goldman. Me interesaría también quizás que te refiriera a ella, pero centrándonos en Emma Goldman. Y digo centrándonos en Emma, porque también cuando uno piensa en los teóricos del anarquismo, en general son hombres, es decir, también las teóricas, ¿cierto? Las intelectuales fueron invisibilizadas, fueron dejadas un poquito de lado. Entonces, no sé si nos puedes contar algo con respecto a eso. Sí, mira, yo creo que es súper, a ver, es como disímil las posiciones que tienen los anarquistas respecto al tema de la mujer. Habría que hacer como una separación primaria entre el siglo XIX y los que están ya a fines del XIX y que ya están en el XX, ¿no? Pensando en Emma Goldman, en Malatesta y los otros que vienen de otras corrientes, ¿no? En principio me parece que donde hay más o menos un acuerdo, salvo con Proudhon, en esta idea del cuestionamiento al matrimonio jurídico. Eso es muy interesante. Es decir, desde la idea como de la propiedad de la familia, casi todos los anarquistas tienen un hilo conductor. En el fondo es destruir la familia jurídica, ¿no? Que es muy interesante porque no es destruir la familia, es destruir la concepción de la familia jurídica. Entonces, de ahí, ¿por qué me agarro de ahí para comenzar? Porque me parece que el único que se sale, el primero que se sale y el único, es como Proudhon, porque como ya se ha dicho, bueno, muchas veces se le critica de misógino y todo eso. Yo creo que sí, pero también es delicado desde el momento en que está Proudhon, ¿no? Y desde su propia experiencia. Ahora, dice cosas aberrantes, las dice, es uno de los pocos, por ejemplo, que piensa que la mujer está incapacitada para pensar. Uy. Lo dice, no, yo lo estoy diciendo, lo dice, así, la mujer está incapacitada para pensar. Es uno de los pocos que plantea abiertamente la inferioridad de la mujer. Entonces, es interesante porque es uno de los pocos y de los primeros que sitúa el tema de la mujer además como algo importante. Eso es muy interesante, porque él se dedica a escribir de la mujer, el matrimonio y la mujer. Entonces es interesante porque los otros lo hacen como colateralmente. Estoy hablando de Bakunin y Kropotkin, que en el caso de Kropotkin casi nada. Entonces, Proudhon, aun cuando la critica, la toma, tiene un lugar la mujer. Y en ese sentido yo creo que eso es un aporte, ¿no? Porque gracias a Sí. lo que escribió permitió, aunque fuera malo, permitió que hubiese una respuesta, no solo desde el anarquismo, sino de los neomalthusianos o del movimiento feminista, no sé, francés, inglés de la época, que pelean con Proudhon, hay una disputa ahí. Entonces, en ese sentido es interesante. Yo creo que en el caso de Proudhon, ve a la mujer, está situado en la mujer tradicional, esta idea de que la mujer es hermosa, él dice en algunas partes, hermosa criatura,
pero si no costases, o sea, si no me salieras cara, en el caso de, si no tuviera que mantenerte, ¿no? Claro. Sin embargo, hay esa idea de que la mujer ocupa un lugar, pero no es el lugar que van a pensar los anarquistas posterior, sino que en ese momento es el lugar de la protección, de la mujer que está en la casa, de la mujer del hogar, ¿no? Yo siempre lo digo, en ese artículo creo que lo señalé también, en el libro que se llamaba La pornocracia, él hace una introducción y cuando introduce el tema habla de sus padres y, y, y critica al padre, pero bestialmente, el padre es un inútil. En cambio, la madre es la inteligente, es la sagaz, todo, pero la madre es la casa. Entonces, es como un poco, yo creo que hay, no sé, un complejo de Edipo con su madre, vuelve a la idea de que como él fue bien criado y todo gracias a su madre, que es la inteligente, pero que es la que está en la casa, es como lo que tendría que ser. Entonces ahí me parece que su idea de que la mujer es la inferioridad física, intelectual y moral, se va como golpeando también con eso que dice en esta pequeña introducción. Es muy raro. Ahora, yo creo que lo que más, la crítica mayor de Proudhon tiene que ver con esto de que la mujer es una mantenida, ¿no? Que en el fondo se le paga, el hombre tiene que trabajar para que ella funcione. En el caso de Bakunin, yo creo que Bakunin, teniendo casi nada sobre la mujer, muy poco escrito, que yo conozca, ¿no? Puede que haya otros escritos donde haya más cosas. Pero me parece que el tema de Bakunin era un tema más político y tradicional, ¿no? Bakunin estaba metido con la guerra, con la emancipación o independencia de Polonia, no sé, estaba en otros asuntos. Sin embargo, hay una carta que escribió y hay un pequeño texto que es La mujer, el matrimonio y la familia, donde él reconoce la igualdad de la mujer con el hombre. Ahora, en el caso de él, siempre está focalizado al tema de lo que había dicho en el principio, que es el tema de la potestad familiar, de la herencia, por lo tanto, fin al matrimonio, o sea, la abolición de la ley familiar y matrimonial que en el fondo daría paso también a los derechos de igualdad entre las mujeres y los hombres. Entonces, como al estilo Bakunin, pues súper así como esquemático, ¿no? Bakunin es como esquemático. Entonces es muy interesante porque se nota esa diferencia. Eh, Piensa en la emancipación de la mujer y del trabajo de la mujer, en lo poco que dice, ¿no? Incluso desde el ámbito del hogar, dice el trabajo embrutecedor de la mujer en el hogar, no estoy, más o menos eso, ¿no? No lo estoy citando, pero habla de la mujer en los lavaderos, en la cocina, y que en el fondo había que emancipar a la mujer de ese trabajo, lo que iba a permitir, digamos, que la mujer también criara a los hijos si quería. Eso es muy interesante porque dice a mí me llamó siempre la atención, está hablando de eso y dice, no es textual lo que voy a decir, pero más o menos lo dice así, si la mujer, que le permita a la mujer que quiera, si le parece criar a sus hijos y educar, o sea, si a la mujer le parece, eso me llama mucho la atención porque toma la idea de la emancipación de la mujer también en la decisión de la mujer. Qué bien, A lo sí. mejor yo lo vi así, no sé, como que fue, pero yo lo encontré ahí. Y sigo con, Sí, ¿y Emma? ¿Qué dice Emma? ya, con Kropotkin, ¿Mm? antes de pasar a Emma, Kropotkin no dice gran cosa, Kropotkin habla, creo que 2 veces de lo que yo encontré, ¿no? ¿Mm? Siempre digo, si alguien tiene más, si encuentra otra Claro. cosa, ojalá la suba, porque sería leer todo lo que han hecho y a veces uno no tiene el tiempo y también se le ha pasado, digamos, de cosas que escribieron. Pero también se refiere a la mujer desde el ámbito del trabajo, de la cocinera, en lo poco que dice y habla de la emancipación desde ese lugar. No es mucho. Y ahí llegamos a Emma Goldman, ¿no? Que yo creo que sin duda es la que más se destacó, porque ella presenta, a mí me parece, uno de los análisis más profundos y lúcidos en realidad, no solo del tema de la mujer, a mí me parece que ella era una mujer muy ilustrada, pero además muy aterrizada, ¿no? Siempre está en ese juego de lo teórico, pero también de lo práctico, seguramente por su propia experiencia. Entonces, ella hace un relato que es lúcido, pero también es íntimo.
logra como avanzar desde un plano que era lo típico, que era el plano de la igualdad de género, o la igualdad frente al trabajo, la igualdad social, pero ella siempre vuelve también a la idea ojo, o sea, no es cualquier igualdad, ¿no? O sea, no solo consiguiendo la libertad para la mujer en el plano social y esto y lo otro, estamos resueltos, todo lo contrario. Y ahí ella tiene una crítica muy fuerte respecto a que la emancipación liberal, en el fondo, no es la verdadera, sino que también tiene que haber otros principios que van en el plano de lo íntimo y en el plano también de las relaciones sociales privadas y públicas. Por eso yo siempre uso, eso sí lo tengo que ver, pero déjame buscar porque nunca me acuerdo, pero yo siempre parto cuando hablo de esto, parto con un escrito de Emma Goldman que dice: los celos son un medio inútil para preservar el amor, pero es un medio bastante útil para destruir el respeto hacia nosotras mismas. O sea, si uno podría eso desarmarlo, ¿no? Es un plano de lo íntimo, tiene el plano de los celos. O sea, está en su nivel de idea de la emancipación de la mujer y la autoemancipación de la mujer, que logra tomar este plano grande, práctico, y llega también a esta cosa ínfima, ¿no? O sea, cualquiera que viera esto hoy día diría: oh, esto hoy día es lógico, ¿no? Bueno, Claro. no será tan lógico, pero más o menos es sentido común. Pero cuando ella está actuando, eso no tiene que ver con el sentido común necesariamente. Entonces, esa es una muestra de lo que es Emma Goldman, que es capaz de luchar por la emancipación universal de la mujer en el ámbito social y político, y decir: las mujeres tenemos derechos y el trabajo, pero también se mueve en este otro lugar, y se mueve como con tanta certeza. Se están, justamente está entrando una llamada, perdón. Se mueve con eso, por eso te digo, con esa cosa de lo lúcido íntimo. No sé, eso. Bien, sí, yo creo que es interesante lo que tú señalas, y sobre todo a propósito de Emma Goldman, porque, claro, cuando uno piensa nuevamente en los clásicos hombres, en Proudhon, como tú señalabas, Bakunin, Kropotkin, no fue mucho lo que escribieron con respecto a la mujer, pues a rato lo hicieron de forma tangencial o a propósito de otras temáticas, a propósito de la propiedad, como tú decías, pero en el caso de Emma Goldman, claro, no solamente lucha por que las mujeres tengan un lugar dentro de la sociedad, sino que también está discutiendo inclusive con las feministas de su época, porque en realidad Emma Goldman sabe o es consciente y es lúcida, como tú decías, de que la situación de la mujer no cambia necesariamente con el hecho de adquirir el derecho a voto, es decir, con el hecho de poder votar, sino que también la opresión de la mujer no solamente tiene que ver con lo político, no solamente tiene que ver con lo económico, sino que tiene que ver con lo sociocultural, inclusive con lo afectivo, con lo sexual, es decir, con otras temáticas. Por eso también sus reflexiones con respecto a la sexualidad o lo afectivo, con respecto también a la prostitución, así que ahí también hay varias discusiones interesantes, pero claro, como tú decías, yo creo que Emma es una figura que hay que volver a releer, retomar, seguir profundizando, porque bueno, era la mujer más, la policía la catalogó como la mujer más peligrosa de América en su momento. Y la mujer más peligrosa de América en su momento, en tanto oradora y en tanto escritora también. Dime. Sí, y yo creo que además no solo ella critica al modelo y a los otros, ¿no? Sino que es capaz de mirarse hacia sí, hacia su propio movimiento y hacia la experiencia. Dice, la experiencia emancipadora, siempre plantea que la experiencia emancipadora tenía muchas trabas, Mm, a propósito de las feministas también, ¿no? mm, Entonces dice, en el fondo hay que desconfiar también de aquellos que nos hablan solo de la emancipación, pero esta emancipación, digamos, del capitalismo, mm. o del capital y de otros, y dice: eso no es suficiente. Vamos a este otro plano. Entonces, por eso yo digo, ella se mueve en una especie de es como de plenitud. Es Sí, muy completa la Emma Goldman, es muy completa. sí, Yo creo que si uno completísima. no leyera la historia de ella, Mm, eso de que sufría un poco también del amor, ¿no? mm.
con quienes estuvo, Mm, uno pensaría que en realidad es una mujer incompleta, pero es absolutamente completa, porque su propia experiencia es la que la mueve a esos lugares. claro. Yo creo que debe haber sido una atormentada también, porque el solo pensar eso la tiene que haber movilizado permanentemente en el cuestionamiento, en el autocuestionamiento. Entonces, no, es muy interesante la Emma Goldman. Yo creo que hay que estudiarla, hay que hacer algo con ella, volver a retomarla, leerla con tranquilidad. Sí. Sí, es Y, muy y- presente además. sí, sobre todo eso pensando en los feminismos, en plural, ¿cierto? Actuales, yo creo que la Emma Goldman es muy interesante, tiene mucho que aportar y mucho que decirnos también. Y es interesante porque ella también, recuerdo haber leído en algún momento, que siempre cuando tenía que posicionarse o por el anarquismo o el feminismo, terminaba siempre posicionándose por el feminismo y las mujeres primero, antes que el anarquismo. Entonces también es interesante porque su mirada siempre es de su es desde la mujer en sí misma. ¿Ya? Bien, bacán, gracias. Mira, yo ya había comentado, ¿cierto? Nos habíamos adelantado, habíamos mostrado el librito, ¿cierto? Que publicaron en el año 2006 con Alejandra. Habíamos comentado que es una compilación, ¿cierto? De escritos de mujeres anarquistas de fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Y ya aterrizándolo al plano acá ya más local, te quería preguntar con respecto a este libro, ¿cómo nace este libro? Pienso en su contexto de producción, de publicación. Yo creo que los libros también hay que situarlo en esos contextos, las publicaciones hay que situarlas en esos contextos. ¿Y qué nos dice de la presencia de las mujeres en la prensa anarquista en el siglo XIX y XX? ¿Ya? Y lo digo también pensando un poco ahí en la discusión que en algún momento, ¿cierto?, se puede haber generado, en realidad, estoy pensando en discusión desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista historiográfico, con respecto a este planteamiento de Sergio Gré de su libro de, sobre el anarquismo en Chile, donde menciona claro, que a ratos no se tiene mucha certeza si estas mujeres, ¿cierto? Si eran mujeres las que escribían precisamente en la prensa anarquista chilena a fines del siglo XIX y comienzos del XX. ¿Ya? Él señala que, claro, que en muchos casos le da la impresión de que son hombres escribiendo, que firman, ¿cierto?, con nombres de mujeres para movilizar precisamente a las mujeres a escribir o sumarse a la lucha social. Entonces las preguntas son dos. Una es lo que tiene que ver con el libro, como artefacto propiamente tal, si nos cuenta un poco cómo, ya nos dijiste algo, pero quizás en el contexto en el que surge, ¿cierto? Como la idea, donde se publica, las reacciones quizás en ese mismo contexto. Y lo otro que, a partir por lo que tú mismo me decías, y ustedes no hicieron un estudio analítico de esta, es una compilación que tiene una presentación, pero quizás mirándolo hoy en día, desde el presente, ¿cierto? Para atrás, ¿qué nos dicen estas mujeres también? ¿Qué nos dicen estas mujeres y qué decían estas mujeres en ese contexto? Bueno, ya dije un poco de cosas, ¿no? ¿Sí? Yo creo que las mujeres nos encontraron a nosotras, es decir, es como chauvinista lo que digo, pero es verdad. Cuando estábamos revisando, es como que te parecía esto, y claramente uno ya tiene un ojo, ya teníamos una mirada desde lo femenino, desde las mujeres, pero cuando estábamos ahí no era nuestro, por lo menos a mí no era el interés, estaba buscando otras cosas y fueron las fuentes las que aparecieron, ¿no? Y las que me llamaron la atención, porque hasta ese momento no había leído nada, ni había visto nada que tuviese que ver con ese tema en Chile. Difícilmente también con otros lados, porque no teníamos, no era un momento donde se estudiaba además el anarquismo. Mm, Eh, o en los 90, a fines de los 90, todavía estaba la tendencia a los estudios del marxismo. Esa era como la gran cosa. Si uno ve lo que había antes, mm, no sé, era mínimo. Entonces, claramente, nos llamó la atención eso, me llamó la atención y eso me permitió empezar a recopilar esta información, pero también nunca como con un ánimo, no sé, académico, ¿no? mm, Nunca fue con en ese momento nunca fue con un ánimo académico.
era una idea, oh, qué interesante, esto se tiene que conocer, hagámoslo. Alejandra, por su lado, las dos éramos profesoras, yo era profesora, trabajaba en colegio, y nos juntábamos a veces en la biblioteca después de trabajar. Entonces, no había recursos, no había nada, fue como, hagámoslo, mira qué interesante, nos conocimos, sí, tú estás haciendo, tú encontraste, sí, yo también, ya vamos, hagamos, veamos. Pero como te digo, nunca con la idea de académica, no fue, nunca esa es la idea. Fue paso a paso, probablemente se nos salieron muchos también, porque lo hacíamos en ese ánimo de ir después de la pega o en los tiempos que teníamos, ¿no? Y también tú sabes que las fotocopias son caras en la biblioteca, entonces no era un tiempo donde había celular, por lo menos no teníamos, yo no tenía celular, como para sacarle la foto, que ahora es mucho más práctico. O sea, eran varias cosas. Y yo creo que después de eso vino la decisión de ya, publiquémoslo, y tomamos una decisión bien racional de no escribir. No, fue como, no, porque en el fondo sentíamos que si escribíamos algo lo íbamos a ensuciar. No íbamos a lograr lo que queríamos, que era que hablaran los textos por sí solos. Nunca revisamos en ese momento si eran o no eran autoras, si eran reales o no eran reales. Nunca nos importó, de hecho creo que lo único que hicimos en ese libro fue el prólogo donde dice eso. O sea, más allá de la confirmación de que si la firma es de mujer o no, en el fondo veíamos en esos textos que había una subjetividad hacia las mujeres femeninas, ¿no? Fue interesante después lo que tú dices que aparece con Sergio Grés, ¿no? De esto de que si eran o no eran, pero fue interesante solo por el hecho de que se instala la duda a priori, y no se instala la duda a priori cuando las firmas eran de varones, ¿no? Claro. Entonces, eso llamaba más la atención, porque a lo mejor puede ser, a lo mejor una o dos no eran mujeres, sino que fue una forma de promoción desde el periódico de un discurso hacia la mujer. Puede ser. El punto es que si hubiesen sido Juan tanto, no hubiese nadie dudado de eso. Entonces, ahí eso fue como raro. Ahora también entiendo que han pasado no sé cuántos años ya de eso, como 15 Varios. años. ¿Sí? Sí. Entiendo que hoy día la lectura sería distinta. Hoy día hay mucho más cuidado, habría más cuidado en decir, no, esto no es, esto no es. Ahora, eh, en ese sentido me parece importante el trabajo que ha hecho Manuel Lago. Ujú. eh, Manuel Lago, que es como, si tan el investigador ahí que Tan va, prolífico. no, él es magistral, siempre se lo digo, de buscar e intentar buscar la biografía de estas personas, que creo que es una de las cosas más difíciles. Para todos los que hemos trabajado con anarquismo, sabemos que un problema, especialmente antes, era la fuente. Porque la gran fuente para escribir sobre anarquismo en Chile fue la prensa, lo que encontramos en prensa. Las otras cosas han sido más esquivas desde los propios, no sé, estoy pensando en encontrar cosas de las federaciones, de la IWW, hay que ir buscando, o sea, tú sabes de eso, ¿no? Me pasó con Magallanes, donde me costó encontrar también elementos, alguno que otro archivo judicial que nos puede ayudar, pero son muy, muy precisos, ¿no? Entonces, esa fue como la historia, y como te digo, me parece que ellas nos encontraron a nosotros, no al revés. Qué lindo, qué bonito. Sí, aparecieron, ahí irrumpieron. ¿Y qué dicen estas mujeres primero también ahí quizás lo podríamos relacionar con la otra pregunta que yo te tenía, ¿cierto? Que primero, claro, ¿quiénes son estas mujeres que escriben? Si es que se sabe o tú sabes qué hacían, a qué se dedican, cuáles son sus reivindicaciones, sus sueños, sus luchas, qué denuncian. Eh, Pensando también en uno de los artículos que yo leía tuyo, pensando que en los tópicos que abordan en la prensa y pensando también en algunos periódicos en lo particular se empiezan a instalar columnas específicas para las mujeres.
Entonces, quizás que reflexione un poco con respecto a eso. Es decir, quiénes son, qué hacen, a qué se dedican y qué denuncian en estos artículos que ustedes... Eduardo, no te escuché todas las preguntas, pero en general sí, porque te quedaste pegado, pero voy a tratar de armar. O sea, mira, en principio, como te decía, nosotros no buscamos quiénes eran, en principio, salvo algunas que eran las que logramos conocer rápidamente, que incluso uno al googlearlas podía encontrarlas, ¿no? Estoy hablando de las extranjeras preferentemente. En ese momento era muy difícil porque había muy poco escrito sobre el anarquismo, incluso sobre el anarquismo como movimiento. Lo que se ha escrito después, tú, Mario, Manuel, bueno, Sergio, han dado luces también de estas mujeres, pero a muchas de ellos de forma colateral, ¿no? Claro. Es interesante porque, por ejemplo, cuando en ese tiempo nosotros buscábamos, voy a tratar de buscar, espérate, déjame, como decía, Carmen Herrera. Entonces, cuando se hablaba de Carmen Herrera, en el libro, no sé, me parece que en el libro de Gress, era reconocida por su militancia libertaria y por ser pareja de Magno Espinosa. Ah, claro. Entonces, es muy interesante porque la Josefa Capó era la Josefa Capó, pero era pareja de Jacinto, no me acuerdo, Jacinto Gilbeón, ya no me acuerdo el nombre. Entonces, habían unas mujeres que aparecían, pero eran la pareja de... Eso es Claro. muy interesante, porque yo creo que en los últimos 5 años, 10 años, no sé, 5 años, se empezó a limpiar eso, y han comenzado a aparecer ellas más en su integridad, ¿no? Sin embargo, creo que hay poco todavía hecho sobre el tema. He leído algunas cosas nuevas sobre las mujeres que más o menos aparecen en prensa, y las que son de fuera sí existe mayor conocimiento, pero de las que son de acá hay poca investigación, hay poco registro de ellas. Incluso, como te digo, en investigaciones nuevas que he visto de tesis, que tienden a repetir lo que ya se ha dicho. Claro. Entonces, buscar el origen ha sido complicado. Ahora sí logramos ver en todo lo que se ha escrito, incluso desde ese momento, es que estas son mujeres, las que son reconocidas, las que son visibles, son mujeres que están dentro del movimiento obrero, que eso es lo más interesante. O sea, son mujeres que participan del movimiento obrero antes de 1930 y que publican siempre conectado con esa realidad. Entonces, es mucho más visible en aquellas que pertenecen a organizaciones, ¿no es cierto? Pensando las que eran que no escriben tanto, pero sí hay algunos que otros, pero las que pertenecían como a sociedades de resistencia, que hay algunas, ¿no es cierto?, pensando en las zapateras, y a veces sacaban algunas declaraciones como organización, ¿no? Y de repente aparece una firma. Entonces, ha sido esquivo encontrar la biografía de ellas y quienes son, justamente porque la fuente y porque el momento histórico tendió a aplastarlas, ¿no? A invisibilizarlas. Pero yo creo que hoy día se está haciendo un trabajo muy importante sobre eso, y destaco mucho el trabajo de Manuel, que ha empezado, que ha buscado por relatos de otros textos y está tratando de hacer eso. Entonces, me parece interesante. Lo que sí digo es que estas son mujeres, la mayoría de ellas, incluso las más intelectuales, que siempre están interpelando desde su experiencia obrera, un poco como Emma Goldman, ¿no? Claro. O sea, no son las mujeres de élite, ¿no? No son mujeres de élite, no son mujeres burguesas que están hablando necesariamente. Muchas de ellas son mujeres populares que aprendieron a leer, que hacen el esfuerzo y que están. Y yo, claro, a propósito de lo que tú dices, Manuel Lagos, ¿cierto? Un historiador de acá de Chile, ha publicado, ¿cierto?, dos libritos, que los tenía por acá medio a mano, que se llama El anarquismo y la emancipación de la mujer en Chile, 1890-1927, y después publicó este otro libro, también que lo tengo por acá, que se llama Feminismo obrero en Chile, origen, experiencia y dificultades, también más o menos como en el mismo periodo.
Yo creo que a propósito de lo que tú decías, sí, es difícil, si ya es difícil reconstruir las trayectorias de los hombres anarquistas, precisamente por el tema de la fuente y por el tema de la represión también, porque a rato cuando estos sujetos aparecen o emergen en la historia, irrumpen en la historia, como yo menciono, en algún lugar, lo hacen a propósito de procesos judiciales, pues lo hacen a propósito de la represión. Es decir, su forma de entrar a la historia siempre es trágica, y a rato está asignado por la represión, por la cárcel y por la tortura en algunos casos, y también por la muerte. Entonces, si hay una dificultad, es decir, para estudiar las militancias de hombres, para el caso de las mujeres anarquistas, que en muchos casos también eran invisibilizadas por sus propios compañeros, como hemos conversado acá en la cocina de la historia. Recuerdo en lo particular la entrevista de Llorel y la entrevista de José Julián, de Puerto Rico y de Costa Rica, respectivamente, donde hablaban de la figura de Luisa Capetillo, así, donde sus mismos compañeros anarquistas se reían de ella, ¿cierto? Trataban de invisibilizarla, se mofaban. Entonces, claro, ahí hay una dificultad que yo creo que desde el punto de vista historiográfico no ha jugado en contra. Por suerte, ¿cierto? Investigadores y investigadoras también, pero para el caso de Chile, investigadores como Manuel han permitido reconstruir de una u otra forma estas trayectorias. ¿Y qué nos dicen? ¿Cuáles son las temáticas? Ya tú nos mencionaste algo. Es decir, claro, a rato no tenemos mucha certeza con respecto a sus trayectorias. Sabemos que son obreras, sabemos que pertenecen en algunos casos a algunos gremios en lo particular, femenino por lo demás, costureras, ¿cierto? Sí. Y otros. Sombrereras, recuerdo a María del Tránsito Caballero también, sombrerera. Ujú. eh, pero que a partir de este libro, ¿cierto? Mujer y prensa anarquista en Chile, ¿qué temáticas están posicionando? ¿Qué tópicos son recurrentes en su producción periodística? Sí, mira, a propósito de eso, yo después de este libro, hice una investigación que la amplié a Argentina, ¿Mm? eh, que es como fue la tesis doctoral que alguna vez, como comentábamos al principio, pretendo poder publicar, ¿no? Como libro, Eh, ojalá, la estamos como esperando. libro, sí, como libro. Que se mueve en este plano, ¿no? Que se mueve en el plano justamente de las ideas, de decir, mira, cuáles son los tópicos más o menos tratados o abordados a partir de lo que se escribe de las mujeres y hacia las mujeres, ¿no? Incluso desde el anarquismo. Y a mí me parece que efectivamente yo hice una categorización cuando hice ese artículo y que fue también parte de lo que era la tesis. Y separé en 4 categorías, ¿no? Que siempre lo digo que no son la verdad, son Claro. 4 categorías de análisis y si alguien quiere hacer 5, decir son 3 o 10, ojalá. Fue una forma como metodológica de poder decir, mira, aquí están, de esta forma se establecen los relatos. En eso me parece que hay un tópico inicial donde lo que se está abordando tiene que ver principalmente con lo que yo llamé, ¿cómo era? La mujer como sujeto femenino histórico, como lo tradicional. Entonces, hay un relato que tiene que ver con la idea de la mujer siempre desde el anarquismo, ¿no? Incluso de las mujeres, en su idea de la reproducción, en su idea de la protección, entonces como una especie de emancipación también para con los otros. Eso es muy interesante, es como la mujer en cuanto a su labor, su autolabor, y también desde los anarquistas varones cuando hablan hacia las mujeres, esto no es solo de un lado, de esta idea de que la mujer tiene un deber como vital en la sociedad. Eso llama mucho la atención porque habla un poco también de lo culposas que las mujeres hemos sido como nos han enseñado y de los roles que las mujeres tenemos que ocupar per se. Cuando eran los hombres que estaban hablando hacia las mujeres, este relato se hace mucho más fuerte, hombre anarquista, ¿no? O, se hace mucho más fuerte porque ahí aparece nuevamente la idea de las mujeres como sujetos dependientes en algunos casos, esta idea de la compañerita en lo positivo, la idea también, aparece nuevamente la idea esa de Proudhon, tan antigua, ¿no? Incluso para el momento de la inferioridad física.
pero también en el caso de la mujer aparece con esta cosa de la actitud formadora de las mujeres, que es como lo clásico, ¿no? La mujer forma a los hijos, forma al hombre, es como su labor. Por otro lado, hay otro discurso que me parece que está cercano como a esta cosa de la crítica social, ¿no? Sociocultural, diría yo. Hay una crítica permanente desde las mujeres, entendiendo que eso imposibilita la emancipación, y ahí aparece la idea de la moral, las costumbres, el matrimonio, entonces todo algo algo que es como teórico también va a lo práctico. ¿Cuál es la gran culpa? El matrimonio. ¿Cuál es la otra culpa? La iglesia. ¿Quién más? Entonces, la propiedad. Ahí aparecen como tres elementos que son como desde lo práctico, pero que en el fondo habla de esta idea del yugo de las mujeres respecto a la idea de la moral, como dije antes, la costumbre. Y también aparece ahí una crítica que siempre me gusta decirla, que es esta crítica al feminismo burgués, ¿no? Entonces, es una especie de antifeminismo, pero no es un antifeminismo de las mujeres, sino que desde las mismas mujeres hay una crítica también a la idea de que, lo que decía Emma Goldman, ¿no? Que la emancipación social no era solo la emancipación o política, no bastaba, sino que tenía que ser mucho más compleja. Entonces, la mujer dejaba de ser sierva no solo por adquirir derechos políticos sociales, sino que también en todos los planos, y ahí aparece un tercer tema, que es esto de la sexualidad femenina. Desde mi punto de vista, el tema de la sexualidad femenina es uno de los más emancipadores dentro del anarquismo del momento, dicho por las mujeres y por los hombres. Creo que ahí hay una idea como de la mujer la mujer y el amor libre, ¿no? Donde se integra esta idea del amor libre con la sexualidad femenina, pero también con el goce femenino. No es solo el amor libre de las barreras del matrimonio, que sería lo formal, no lo práctico, sino que también en el foro interno, en la mujer en su sexualidad. Ahí me parece, y ahí lo voy a juntar con ese texto, un texto que es del control de la natalidad, ahí me parece que hay mucha influencia ahí del neomalthusianismo en esas posiciones. De la Esta huelga de idea, vientres, ¿cómo? como la huelga de vientres. Por ejemplo, Claro. que es muy publicada dentro de los periódicos anarquistas que lograron mantenerse en ese momento, ¿no? Entonces, para ello el amor y el sexo van de la mano y se acaba el amor y ya, o sea, también no es como, porque mucha gente dice, estos eran como, no sé, promiscuos, ¿no? Claro, libertinos o Claro, los libertinas. libertinos. No, yo creo que hay una mayor sensibilidad de los anarquistas respecto a esta cosa del amor, como de lo idílico, como del que ama goza, dice, el que ama y goza está en su plenitud máxima. O sea, no es un sentimiento como banal, ¿no? No Mm. es el sexo por el sexo, sino que es el amor y el sexo en una unidad, pero también en el goce. La mujer en el goce, en la sexualidad gozada, que se arranque el prejuicio, pero que también disfrute esta idea del deseo, aparece el deseo permanentemente. Yo por eso te digo que creo que ahí es donde realmente hay una emancipación mental respecto a una temática que en el momento era sumamente restrictiva. Y por otro lado, que me parece también algo que ha sido muy poco estudiado, que eso sí que es algo que me interesaría, que tiene que ver con la mujer como actora social. Yo creo que el manual en el libro de las mujeres, ese que mostraste tú, el feminismo me parece, trata de abordar un poco eso. Eh, sí, en ese. Trata de abordar un poco el tema de la mujer desde una posición de clase. Entonces, en general, a los anarquistas siempre se les critica o se dice que el anarquismo no tiene una postura de clase, sino que una postura universal, ¿no? Universalista de la emancipación de la humanidad, etc. Yo estoy de acuerdo con eso, sí, en términos teóricos lo hay. Pero en ese momento, que es un contexto donde el anarquismo actúa esencialmente, especialmente en Chile, en Argentina, a partir del movimiento obrero, en Bolivia, en Perú, bueno, en casi toda América Latina, porque estamos en el contexto de esta cosa de inserción del capitalismo, ¿no? Claro. Eh, la mayoría de las posiciones que hay es que como que no había una posición de clase, y sí la hay. A mí me parece que en los textos, y especialmente hacia la mujer,
existe una mirada de ellas como actoras políticos sociales del momento, y efectivamente ligadas al ámbito de los obreros, de la oprimida. No, no se pierden ellos tampoco en esta idea de que el discurso va hacia las mujeres obreras y oprimidas. O sea, no es que saquen a las otras y digan tajantemente, pero sí hay una tendencia a ese discurso. Sí hay una interpelación permanente a la mujer trabajadora y a la idea de la organización de las mujeres. Esto, organícense no solo, no en el centro madre, ni, o sea, no bueno, en la organización social o la organización eclesiástica, que las mujeres podían estar organizadas, ¿no? Sino que organícense también ustedes desde la función crítica y desde la idea de la clase. O sea, hay un discurso de clase hacia la mujer. A mí me parece que eso poco se ha estudiado, no solo hacia las mujeres, sino que en general como que el discurso de clase del anarquismo se pierde, como que no fuera, y yo creo que sí lo hay. Entonces, para concluir, diría que son esas cuatro como vertientes, ¿no? Que uno puede agrupar lo que están diciendo estas mujeres y encajarla. Y probablemente dentro de estas cuatro categorías que yo señalicé, uno puede encontrar subcategorías, ¿no? En cada una de ellos uno podría ir armando otros hilos, otras cosas. Pero Eso. interesante lo que tú señalas, porque yo creo que ahí yo siempre he utilizado este concepto que usaba, esta idea que usaba Juan Suriano en su escrito a propósito del anarquismo argentino, de la heterodoxia clasista del anarquismo. Es decir, no se agota en la el discurso anarco no se agota en la categoría de clase, porque de hecho la amplía, pero hay un componente clasista que está presente, como tú bien señalas, y en el caso de estas mujeres, y también ciertos varones que son anarcos, que son pobres, son de los sectores populares, que son obreros, muchos se han proletarizado, es decir, el discurso y las prácticas están pensadas precisamente para ello, que son los sujetos y las sujetas más oprimidas en el contexto, ¿cierto?, que nosotros estamos comentando, fin del siglo XIX y comienzos del XX. Te quería hacer otra pregunta claro, que también tiene que ver con algunas de las cosas que tú ya has señalado. Porque tú en uno de tus artículos dices, hablas claro, la pregunta es la siguiente, dice, ¿por qué la reconstrucción de la historicidad, o parte de ella, de las mujeres libertarias en Chile permite al mismo tiempo la reconstrucción de la mujer popular en la transición del siglo XIX al XX en Chile? Es decir, ¿qué nos dice? Ya, has mencionado algunas cosas, pero ¿qué nos dicen estas mujeres anarquistas en particular de las mujeres populares en la transición del siglo XIX al XX, del conjunto? ¿Qué nos dice el conjunto? Yo creo que esa ha sido una pregunta muy difícil de responder, efectivamente, porque ¿cómo constatamos que el discurso, o este discurso elaborado en esos momentos, logra penetrar, por ejemplo, a los sectores populares o interpela a los sectores populares? Es muy difícil, es súper complicado. Pero a mí me parece que desde ya en el discurso tú lo logras ver. No son discursos que estén como representando la existencia primero de las mujeres de élite. No es la intención de ellas. Casi todo lo que se habla en estos discursos tiene que ver con la representación de las mujeres populares. Entonces, claro, hoy día sacamos una fotografía, y si sacamos una fotografía de una mujer pobre, nos queda claro que es pobre, y si sacamos a otra, nos queda claro, ¿no? Pero a mí me parece que estos relatos, en ese momento donde no está esa fotografía, ni hay los medios de comunicación, te permiten mirar, como lo permite la literatura. O sea, si la literatura, cuando uno lee, no sé, a Pessoa Belli, ¿qué está leyendo? Está leyendo el retrato de ese entonces, de aquel momento, ¿no? Y hay una búsqueda siempre con esta cosa de la objetividad, que a mí me complica mucho, de qué es lo objetivo, ¿no? Pero a mí me parece que en estos relatos, a propósito también de una subjetividad femenina, ¿no? Que está presente y que yo sí creo que existe, se permite mirar y representar simbólicamente en algunos casos, y a veces concretamente, lo que es la realidad de los sectores populares y de las mujeres populares de entonces. No, son mujeres que no se conocen generalmente. Por lo poco que hemos logrado unirla, en general son mujeres que no tienen contacto, no pertenecen a una organización. Es decir, no hay un acuerdo de decir, oye, mira, escribamos esto porque esto es lo que vende, ¿no? O esta es la moda.
sino que si tú logras juntarle a las mujeres de Argentina, de Bolivia, o sea, de todos los lugares, de Puerto Rico, ¿no? De Emma Goldman, el relato más o menos es la expresión símil de lo que están viendo, de lo que están viviendo. Entonces es una especie también de autorrelato, pero también de relato de la representación, desde mi punto de vista, de lo que es lo popular. No sé, estoy pensando en los historiadores más de la fuente, dirían, pero ¿cómo? O sea, bueno, la verdad es que estas cosas también se pueden armar en estos otros relatos que hoy día me parecen que son muy significativos de poder constituirlos, ¿no? Ahora, así tal cual el movimiento anarquista en general y el movimiento obrero en general funciona de la misma forma. Estamos en un momento donde mucha gente no sabe leer y escribir y estas representaciones son compartidas en Ateneo, son compartidas a través no sé, de obras de teatro, son compartidas en el meeting y en general siempre hay una presencia femenina, ¿no? Siempre, en casi todos los escritos, por ejemplo, en las obras teatrales está la mujer, y la mujer no está como la mujer pobrecita, la mujer siempre tiene una función importante. Se ha estudiado poco eso, pero aparecen las mujeres. Por alguna razón las mujeres, estas mujeres que escribían, no aparecen hablando en todos lados, pero cuando uno ve en los registros de los periódicos y ve la parte derecha quién iba a hablar, al final aparece una mujer, siempre aparece una mujer. Entonces, por alguna razón, se invisibilizaron, pero efectivamente yo creo que logran representar primero la sociedad, lo que están sufriendo, y me parece que sí hay una recepción de eso. O sea, en el caso argentino es muy claro, hay unos estudios, por ejemplo, a propósito del neomalthusianismo, ya no me acuerdo cómo se llama ya, pero después me puedo acordar, que hablan sobre el neomalthusianismo, bueno, y esta idea del aborto y los primeros doctores neomalthusianos. Nadia, que la entrevistamos acá en la cocina de la historia, Nadia Ledesma, Prieto. Sí, pues, o sea, ella es espectacular lo que logra. Para nosotros ha sido más esquivo, pero solo porque estaba muy poco explorado este tema. Entonces, yo creo que en la medida que esté más interesada, que puede lograr encontrar elementos que sí funcionaron. Sabemos que el anarquismo en Chile también es fuertemente golpeado. Entonces los anarquistas no es que fueran unos locos románticos que se movían de ciudad en ciudad porque eran locos románticos. O sea, había una represión fuertísima contra ellos, lo que les impedía muchas veces, por ejemplo, sostener periódicos, más de 4, 5 ediciones, porque se desplazaban de un lugar a otro, porque había una represión constante. Entonces yo creo que también esos elementos a veces como que se nos salen de las manos y pareciera que no existieron. Entonces, vuelvo a tu pregunta, me parece que sí hay un elemento que representa a los sectores populares, a las mujeres populares, y por otro lado, que claro que tiene que haber habido un registro de eso, ¿no? Hay que investigarlo con mayor precisión, hay que ver si lo encontramos. Eso. Pero bien, bien, me gustó tu respuesta, porque ahí, claro, uno puede glosar un montón de cosas, pero quiero retomar un poco, comentar lo que tú señalabas al final. Es decir, yo creo que cuando uno hace la comparación del anarquismo en Chile con el de otros países latinoamericanos, bueno, en todos lados son reprimidos, pero en el caso chileno pareciera ser que la represión siempre es sistemática y hay una criminalización también. A mí una de las cosas que me pasa en el anarquismo chileno es que la prensa de la clase dominante, y estoy pensando en el Mercurio, en el Diario Ilustrado, en ese tipo de prensa en lo particular, y el Mercurio en lo particular, que sigue existiendo hasta el día de hoy, en muchos casos la criminalización primero es mediática, o sea, es desde los medios de comunicación, esa criminalización precede a la represión judicial, como que los medios allanan el camino para la represión judicial. De hecho, en este 2020 se va a conmemorar los 100 años del proceso de los subversivos, precisamente en 1920, donde el anarquismo local es fuertemente golpeado porque a los máximos representantes
son encarcelados, y algunos inclusive mueren en prisión, como José Domingo, como el poeta José Domingo Gómez Roja. Entonces, yo creo que es un elemento que es necesario también considerar, es decir, así como lo ha hecho Martín Albornoz para el caso argentino, pareciera ser que faltan estudios también en Chile donde se pondere por una parte la actuación de los anarquistas en el seno del movimiento popular, obrero, pero por otra parte también la represión. Eh, y estoy pensando en la represión, y una de las cosas que a mí me pasa, Adriana, que cuando yo pienso en el siglo XX chileno de los 100 años cronológicos, 60 son de represión casi sistemática. Yo el otro día, a propósito de mi tesis doctoral, pensaba en eso, pensaba en el contexto súper asiago y represivo desde el Estado, desde las clases dominantes, en el cual tuvieron que operar estos sujetos, estas sujetas que planteaban otras formas de vivir, otras formas de organización, otras formas de relacionarnos. Entonces, creo que un elemento, el tema de la repre es un elemento que hay que tener ahí en consideración, sobre todo a propósito de estas trayectorias individuales que nosotros hemos estado comentando. Te quería hacer una pregunta, ya para ir cerrando, ¿cierto? Nos quedan dos como reflexiones, pero ahí quizás puedes también tú unir. La primera pregunta tiene que ver con esta idea. A mí lo que me pasa es que siempre cuando se habla de feminismo o de feminismo en Chile, siempre se toma como que si el feminismo en Chile, me da la impresión a mí, puedo estar errado, me da la impresión de que parte como con el mensch, con este movimiento, ¿cierto?, que busca derechos políticos, en realidad busca que las mujeres puedan participar del sufragio en sus diferentes instancias, desde elecciones municipales, parlamentarias, ¿cierto?, y finalmente presidenciales. Pero, ¿qué relación ves tú entre estas mujeres, ¿cierto?, eh, anarquistas, que instalan ciertas discusiones que uno, ¿cierto?, puede emparentar con el feminismo? ¿Son feministas, no son feministas? ¿Un protofeminismo? ¿Qué mirada tienes tú con respecto a eso? Y pensando un poco en la genealogía de los feminismos en Chile también. Mm. Bueno, es difícil porque si yo hablo por las anarquistas, diría que las anarquistas se declaraban antifeministas, ¿no? Pero no porque no tuvieran presente el tema de la mujer en su principio, todo lo contrario, sino porque en aquel momento asociaban justamente el feminismo al movimiento feminista inicial, ¿no? de mediados del siglo XIX y fines del siglo XIX, francés, inglés y también nacional, que un poco más un poco más representante de los sectores medios, no voy a decir burgueses, porque no sé si serán todas ellas burguesas, ¿no? Entonces eso es como lo primero, y ahí me parece que hay una tensión también que me parece que en el último tiempo se ha estado subsanando. ¿Emma Goldman era feminista? Por ejemplo, me pregunto, ¿Emma Goldman era feminista? Emma Goldman no se declaraba feminista, ¿no? No era de las feministas liberales, las feministas que estaban abogando por la representación política. Pero Emma Goldman, en el sentido actual, ¿no? Emma Goldman es una feminista. Entonces, es muy raro ver en un relato teórico de la feminista, por ejemplo, a Emma Goldman, no la citan. No, pues no No parece. aparece Emma Goldman. No existe. Entonces yo digo, bueno, entonces esa exclusión me hace creer que también hay un movimiento feminista que tiene una lectura, que es una lectura, no sé si mala, no tiene categoría de buena o mala, ¿no? Pero es una categoría tradicional que busca la línea feminista esencialmente en la participación o la emancipación desde los derechos políticos, sociales y civiles, ¿no? Claro, los sufragistas. Claro, que en el fondo se traduce después en el sufragismo, porque en realidad más que el sufragismo también era el derecho no sé, a la propiedad, a otras cosas, ¿no? Claro. Pero no era la idea de una emancipación total de la sociedad ni nada. Por eso cuando uno lee y dice, bueno, ya es una tendencia, en esa tendencia no están estas mujeres. Entonces, ¿qué mujeres faltan en esa tendencia?
porque igual había mujeres proletarias, estoy pensando también en mujeres proletarias que sí abogaron por el derecho a voto, ¿no? Pero también falta esta otra tendencia de las mujeres proletarias que en realidad la menor preocupación que tenían era el derecho a voto. En realidad estaban preocupadas de las condiciones sociales en las que vivían y estoy pensando incluso en las mujeres comunistas o desde el comunismo o socialismo de entonces, ¿no? Las condiciones laborales y por otro lado estas mujeres anarquistas que están además en el circuito de lo privado, que es lo que más me importa. Yo creo que la diferencia en estos tres que te he mencionado, en estos tres grandes grupos, ¿no? Es que hay una de estas que se meten, que son las anarquistas, que se meten al ámbito privado. Y están en el ámbito privado. Y les importa el ámbito privado, también el de afuera, pero el ámbito privado también. Entonces, cuando tú lees a las otras, como que el ámbito privado es un tercer, cuarto lugar, si es que aparece, ¿no? Si es que aparece. Yo he tratado de buscar, por ejemplo, ese registro en las mujeres, no sé, a partir de recabar, de otro escrito, claro, hay algunas cosas, pero existen, pero son un poco más encuadradas que la de los anarquistas que se meten, como te decía, en esta cosa del deseo y otros elementos, ¿no? Entonces, de lo privado, absolutamente. Y yo creo que ahí existe una tensión que todavía no está resuelta, que se está tratando de resolver, pero que cuando aparece el anarcofeminismo, ¿no? O las nuevas corrientes desde el 60, hay un interés por tratar de conciliar con esos otros elementos. Pero claramente, si yo quiero hacer una historia, por eso yo a veces me cuesta cómo pensar en la historia del feminismo en Chile, y creo que a veces es más justo la historia de la mujer, ¿no? Porque en el fondo te retrata de la mujer obrera, de la mujer popular, ¿no? Porque de las mujeres también de élite sabemos. Y si tú te fijas, casi todos los escritos que hubo por mucho tiempo, antes, no sé, antes de 30 años, la mujer aparecía en escritos, pero era la mujer tradicional, la mujer que buscaba, la mujer grande, la que había hecho grandes cosas, no sé, hasta en la conquista, o sea, cuando éramos chicos, ¿qué nos pasaban? Hablaban de Pedro Valdivia y cómo se llamaba la mujer. Inés, Eh, Inés de Inés de Suárez. Suárez, Entonces Inés de Suárez era como una especie la de heroína. mujer heroína, claro, es una locura. Po. Entonces, las mujeres sí aparecieron, apareció las carreras, apareció, no sé, sin embargo, siempre en ese registro. Y lo que yo creo que, los avances actuales tienden a este otro lugar, ¿no? A decir, mira, existe otra mirada de la mujer o del feminismo, busquémosla, pero incorporemos a esto otro. O sea, ¿cómo no vas a incorporar a estas mujeres en el discurso feminista? Que están diciendo claramente libertad, emancipación. O sea, me parece que lejos ese como la mayor, no sé, la mayor característica de que estas mujeres eran feministas. Claro, No por se eso yo, declaraban feministas. claro, por eso yo te lo comentaba, porque claro, cuando uno ve intenta trazar esas genealogías, sus aportes son sin duda sustanciales, son fundamentales y tienen mucha vigencia. Es decir, cuando uno piensa, claro, en esta crítica o este análisis que hacen estas mujeres desde lo doméstico, desde lo que tiene que ver con lo íntimo, con el cuerpo inclusive, pensando en la maternidad, la crianza de los hijos, en derechos reproductivos y no reproductivos, como dice Nadia Ledesma Prieto también. Es decir, yo creo que incorporan dimensiones que durante mucho tiempo no fueron quizás tomadas y que, claro, van a emerger quizás con fuerzas por la década del 60. Entonces, como que pareciera ser que ahí no, a ratos, desde la historiografía de las ciencias sociales, como que no se trata, no se retrata muy bien como como estos antecedentes, por decirlo como del feminismo o de la lucha de las mujeres o de la emancipación de las mujeres como más actuales. Pero, Eh, perdón, Eduardo, pero también quiero decir que cuando no había nada, ¿Mm? la historia parte también desde las omisiones, ¿no? Cuando no tienes mucho sobre la mujer, entonces cuando se hace la historia de las Mench, es interesante porque no hay nada. Entonces, parte de ahí y también eso te permite ir para atrás a buscar estas otras cosas, ¿no? Claro, Entonces, ahora, el error sería pensar que ese es el único registro que hay. claro. Eh,
histórico, ¿no? De las mujeres. Pero sí, cuando hay poco, es importante. Estoy pensando en la gente que, no me acuerdo los apellidos, pero cuando hicieron el texto de La Palanca, es que fue un acierto, ¿no? Fue una cosa que se encontró y fue maravilloso, y de ahí también te permite moverte un poco para allá, un poco para acá. O sea, también lo que han hecho algunos, aunque no sea completo, te abre, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que lo que nosotros hicimos en ese momento del texto de la mujer anarquista no era suficiente, era un 2% de lo que se puede hacer, pero en su contexto abre, ¿no? Abre cosas, y eso es lo interesante del quehacer nuestro, que en eso de que uno va encontrando y dice, ah, pero mira, por acá, o algo que viste, no lo asociaste y hoy día sí lo puedes asociar. Claro, por Así eso que, también es interesante, yo creo que si tiene un aporte este programa, eso también precisamente, es decir, ir, visibilizando nuevas perspectivas de análisis, nuevas formas de entender quizás procesos que en muchos casos se habían dado como por cerrado. Porque es interesante lo que tú dices, porque cuando uno piensa, en algún momento yo me enfrasqué con varias discusiones en ese sentido, cuando uno pensaba en la politización popular a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, yo decía, claro, acá solamente se toma una matriz, que es la matriz marxista, que responde después como a lo partidario, esa visión lineal, teleológica, no sé qué, pero no se toma en cuenta el aporte de los anarquistas, precisamente. O inclusive durante mucho tiempo no se tomaba el aporte de los mutualistas o de los socialcristianos, es decir, y ahí uno podría seguir ampliándolo. Sí, se me había pensado en algo a partir de lo que tú habías dicho, pero, pensaba, claro, también yo creo que hoy en día se ha avanzado mucho también desde el punto de vista historiográfico de las ciencias sociales, claro, no solamente pensando como en las mujeres anarquistas, sino que también en las mujeres comunistas, las mujeres socialistas, porque claro, cuando uno piensa en el comunismo chileno, primero pareciera ser que el comunismo chileno es solo obra de Recabarren, el padre del comunismo chileno, padre, en primer lugar, pater families. En claro. segundo lugar, claro, y se invisibiliza a Teresa Flores, su compañera, que yo creo que en cuanto a propaganda, en cuanto a la diseminación de la idea y de las prácticas socialistas, también es súper importante. De hecho, hay 4 biografías de Recabarren, y quizás más, hay una novela inclusive entre medio, pero de Teresa Flores también es muy poco lo que sabemos. Y cuando aparece, como tú bien decías, aparece solo a propósito de que es la compañera o compañerita, ¿cierto? Como complementaria a Recabarren. Es como cuando uno piensa en Javiera Carrera, cuando uno piensa, si bien son mujeres esas de élite, o cuando uno piensa inclusive en Isabel Riquelme, es la madre de otro hombre, héroe, que es Bernardo Higgins. Entonces, siempre aparecen de forma complementaria, pero yo creo que hoy en día se ha ido avanzando, es decir, pensando no solamente en las mujeres anarquistas, sino que también las mujeres que militaron en otras corrientes que buscaban trastocar el régimen imperante. Ahora, yo en eso siempre pienso que más que también una tendencia, esa tendencia de tratar, entiendo que es importante las trayectorias y todo, pero también tenemos una tendencia a buscar a las personas y como que es la mujer, o sea, yo creo que es un error intentar hacer eso con las mujeres, porque es lo que han hecho la historia con los hombres, ¿no? Mm. Esta cosa del personaje, que siempre el personaje es como la cuestión, la visibilización portaliana, portales, imagínate un periodo que le llaman portaliano, por favor, o sea, si hay un pensamiento de muchos que está en ese lugar, entonces yo creo que el personalismo no le debe ganar al momento, ¿no? O sea, si queremos saber quiénes son, siempre es como con la idea de construir hacia los lados. Eh, pero los anarquistas no tenían, muchos de ellos, ningún ánimo, porque también va contra su posición, ¿no? Un ánimo de liderazgo, Mm. que es una gran dificultad. Claro, El que eso ellos lo no dificulta tengan más. una organización donde el liderazgo sea lo máximo, ¿no? Lo siento, no. Por eso solo muchas veces podemos ir a ellos a partir de lo que escribieron, ¿no? Pero justamente esos no eran los líderes máximos. Es Claro, que, o no necesariamente eran, pues claro. o no necesariamente. Entonces, claro, eso es muy interesante y yo creo que ahí en el relato también de la mujer es bueno buscar en ese grupo, a las mujeres, ¿no? La participación de ellas que ha sido invisibilizada, no solo anarquista. Nosotros con Pedro Rosa escribimos un texto de las mujeres en la lucha armada, en dictadura,
y decimos estaban, pero parece que no estaban. El relato posterior es como que no estaban. Y podríamos hacerlo desde el 60, o sea, de todo. Entonces hay una obligación. En el fondo lo que ha pasado es que nos han obligado a hoy día tener que decir mujeres. Porque como la historia era una historia, aunque no dijera de hombres, era de hombres, hoy día para que tú puedas hacer esa salvedad, mujeres. Entonces, incluso al escribir, yo me doy cuenta que en muchas cosas ahora escribo mujeres y hombres. Y suena reiterativo, pero es como la única manera de evidenciar de que eran mujeres y hombres. Claro. Que Sí, está estaban, bien. ¿no? Yo creo que hay que tensionar los Eso. genéricos masculinos desde cuando uno escribe, desde cuando uno habla. Yo creo que son importantes, igual que no es menor. En realidad. A propósito de las discusiones en Chile, por poner un ejemplo sobre el lenguaje inclusivo, pero yo creo que es necesario tensionar esas categorías que precisamente invisibilizan o dan por sentado igual que están, pero a rato desde el mismo lenguaje no están. Entonces, Adriana, ya para no quitarle más tiempo, la última pregunta y terminamos. Que tiene que ver, un poco claro, modo de balance, ¿qué límites tú ves en estos discursos anarquistas sobre las mujeres? Es decir, hablamos de que claro, aportan instalando otras temáticas, otras luchas, los sueños de estas mujeres en lo particular, pero a partir de tu investigaciones, de los trabajos que tú has hecho, ¿qué límites ves en estos discursos? En el discurso, no en la fuente. Bueno, yo creo que desde el... Me parece que el mayor límite que tienen, que tuvieron estos discursos para ese momento es la propia orgánica, incluso lo hablamos del anarquismo, ¿no? La propia forma o estructura organizacional que tiene el anarquismo impidió probablemente que muchos de esos discursos se propagaran con mayor fuerza, en el caso chileno especialmente, donde tenemos efectivamente un anarquismo que es, yo diría, menos organizativo de lo que fue el anarquismo, no sé, estoy pensando en Argentina, ¿no? Que tiene una trayectoria mucho más antigua y está anclado en el movimiento obrero muy fuerte, ¿no? Me parece que en el caso chileno, la represión que se instala también es muy fuerte. Estoy pensando, tú hablaste del 20, lo que sucede en el 20 es muy dramático para el anarquismo en particular. Yo creo que para el movimiento obrero en general, pero para el anarquismo en particular, o sea, se ataca la Universidad de Chile, la Federación, ¿no? Se ataca en Magallanes, se destruye Magallanes, que ya tenía una alta influencia, digamos, de posturas anarquistas, muchas de ellas traídas por los migrantes, ¿no? Y uno ve que finalmente ese discurso que podría ir en ascenso se choca. Y yo creo que uno de los grandes problemas con los cuales se choca es justamente su pertenencia al movimiento obrero. Es decir, surgen gracias al movimiento obrero, esto también un poco lo dice Suriano también, pero chocan también con el movimiento obrero. Porque el movimiento obrero, yo te permito actuar, pero el movimiento obrero quiere cosas concretas, ¿no? El movimiento obrero quiere la subida del sueldo, una mejor condición, no necesariamente el movimiento obrero es revolucionario en toda su amplitud. Claro, Y a rato nunca, pancista, pues. nunca lo ha sido por lo demás, entonces siempre ha habido como que se ha topado. Y este discurso, no solo de las mujeres, sino del anarquismo en general, es un discurso como al todo o nada. Pero el todo o nada muere, digamos, desde mi punto de vista, en la praxis, en la práctica, mueve también en las disputas internas, porque las posiciones son distintas, no logran como esta cosa del acuerdo, lo vemos hoy día, ¿no? De todas las posturas que hay, y también en la represión del momento. Entonces es un discurso que avanza, pero que está chocando con muchos muros, especialmente los muros, por ejemplo, internos. La mujer que está hablando de la emancipación en la vida privada se choca también con el hombre, que también es anarquista, ¿no? O con el compañero, que en realidad le gusta la emancipación, pero ojo, no le gusta tanto la emancipación en la casa. Claro, igual quiere que la mujer tenga la comida lista. Obvio, obvio. Entonces se topa con esos elementos que son propios del momento. También creo que en Chile hay un anarquismo que me parece que es muy, yo siempre digo el anarquismo criollo chileno. Me parece que es mucho más criollo, eso
nos imposibilitó, por ejemplo, que hubiesen periódicos femeninos, como en el caso argentino, ¿no? Que es muy interesante, o sea, dos grandes periódicos donde uno las ve a ellas en toda su magnitud, ¿no? En Chile eso ha sido mucho más complejo. Las condiciones del país, del momento, ¿no? También son distintas a las argentinas. Entonces, obviamente lo que hablábamos eran de esto de los enclaves. Yo creo que los enclaves, el enclave patagónico es algo muy importante. Hay una chica que hizo una tesis que en un momento me estuvo preguntando, no sé si la hizo o no, pero que hablaba de las mujeres en Osorno. Estaba haciendo un trabajo las mujeres anarquistas en Osorno, y yo decía en Osorno, y encontré un montón de información. Sí, lo Claro, hizo, la Martina, Payacar. si tú la tienes, bueno, envíamela, porque nunca supe si la hizo o no. Sí, me la Eh, envió. En esta revisión que estaba haciendo yo, balance sobre las tesis, sobre la producción sobre el anarquismo en Chile en formato tesis, tesina y seminario. Porque yo la Martina la conocía de antes, pero también no sabía si la había terminado, la terminó, la tengo, así que te la voy a enviar. Espectacular, sí, porque ella buscó algo en un lugar donde la gente decía, no, no hay. Y resulta que, perdón, o sea, había tremendo proceso de industrialización ahí, bien inicial, que desde Santiago no lo conocíamos, que no es muy conocido, y encontró un montón de cosas. Entonces, así hay en ese registro lo que pasa en el norte, ¿no? De las mujeres gañanes, no sé, en el norte había mujeres gañanes, y los gañanes son hombres. Los Mm. gañanes son hombres, a priori gañán hombre, y resulta que hay mujeres gañanes. No son la mayoría, pero hay mujeres gañanes. Entonces esas cosas que son a mí las que me llaman la atención, pero que en esto que tú me preguntabas, me parece que en este discurso, desde el presente las mujeres se chocaban con eso, desde el pasado. Y desde este presente también con estas cosas que tenemos como preconcebidas, ¿no? Como a mí me preocupa mucho el que siempre el relato sea el relato histórico a través de determinadas fuentes, y esas fuentes son las que te sostienen, si no es una cosa que no tiene mucho peso. Entonces no podríamos escribir historia de las mujeres, por ejemplo, sería muy dificultoso. No podríamos escribir historia no sé, estoy pensando en los textos de Bayer, ¿no? La Patagonia Rebelde, que es un texto que no es histórico, es una novela histórica, ¿no? Que te entrega elementos. ¿Y cuánto aprendimos de ese texto? Mucho. Entonces yo creo que por ahí también hay que hacer una mirada desde hoy hacia atrás y decir atreverse. La gente tiene que atreverse a tener hipótesis, a decir, y bueno, y el que dice que no, que compruebe que no. Si es re fácil decir no, bueno, pero compruébame que esa mujer no era mujer. Compruébamelo. Ahí estamos. ¿Quién gana? El gallito. Yo creo que eso es lo interesante también de por bueno, se ha mencionado más de una oportunidad que la batalla historiográfica, no solo historiográfica, sino que también al mismo tiempo políticas, por la memoria, es decir, donde también nuestras investigaciones aportan también, pues, decir, para visibilizar luchas, actores, actoras, y sin duda falta mucho por avanzar. Yo creo que si bien en las últimas décadas en Chile la historiografía se ha ido ampliando, en cuanto a temática, en cuanto a perspectivas de análisis, si uno igual la sigue comparando con otras y otras cercanas, Argentina, brasileña, ¿cierto? Mexicana, estamos años luz. Y yo creo que la invitación también desde estas tribunas es claro, pues arrojarse nomás. Pues. En muchos casos, claro, nos dicen, no hubo actividad anarquista, los anarquistas no tuvieron importancia, y cuando uno empieza a hurgar un poquito más, se da cuenta de que sí. Pues. Y cuando piensa nuevamente, es decir, en este trabajo que ha hecho Martina, que ha hecho tú, que han hecho otras también, otras chicas, claro, en lugares donde se piensa que no hubo actividad de mujeres anarquistas, sí la hubo. Yo creo que eso es lo importante de nuestro trabajo igual. Vamos a quedar hasta acá, Adriana. Te doy las gracias inmensas por haber participado, ¿cierto? Por haber accedido a esta entrevista, muy interesante. Y nada, pues, es decir, invitamos a todos a todos y todas quienes nos ven, nos siguen, a compartir la entrevista y estar atentos también a los próximos y próximas invitadas. Así que nada, pues no sé si te quieres despedir o decir algo para finalizar. Sí, sí, muchas gracias. Te agradezco enormemente invitarme a conversar, a recordar esto, ¿no?
estaba un poco alejada del tema, estoy en otras cosas, pero este es el tema que me apasiona en realidad y hablarlo me vuelve a incentivar a seguir y hacer lo que tengo que hacer, que me ha sido difícil por la pega y por todas las nuevas cosas, pero te agradezco, es muy entretenido, además no solo entretenido, pocas veces uno puede hablar y conversar y discutir y decir, mira, esto pasa. Incluso en los congresos pocas veces se puede hacer esto que estás haciendo, así que te O felicito. está cronometrado en los Sí, congresos. sí, te felicito, así que voy a promoverlo por todos lados, no lo mío, sino que todos los capítulos, ¿no? Muchas Muchas, gracias, muchas gracias, Adriana. Vamos a quedar hasta acá y nos despedimos. Hasta luego. hasta luego.